Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Coffee Van Trip. Para los que recién se están sumando, yo soy Vane, él es José y junto a nuestra gatita Geisha estamos hoy recorriendo Uruguay en esa furgo que ven por ahí. Estamos más concretamente en La Paloma, en este estacionamiento que han preparado especialmente para motorhomes, caravanas. Hay de todo un poquito por acá, gente de todos lados. Y en el día de hoy vamos a ir a recorrer un lugar que es poco conocido, pero que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y que está en el departamento de Rocha, ¿no? Sí. Así que acompáñennos en el día de hoy para descubrir un poquito más cómo se vive en la van life y lugares nuevos en el país de Uruguay. Tremendo paseíto mañanero el del día de hoy. La verdad que el lugar no puede estar mejor para amanecer y pasar el día, ¿eh? La verdad que sí, hemos hecho nuestro ejercicio, nuestra caminatita de un ratito y ha estado genial. Y ahora toca seguir rumbo al siguiente punto. Vamos a ir a un lugar que poca gente habla de él, no lo hemos visto en ningún otro sitio. Sí, no sé si es porque no se conoce mucho este lugar o porque, no sé, vamos a ir a investigar a ver qué tal. Porque a nosotros sí que nos llama la atención algo así. Entonces, un lugar así. ¿Cómo se llamaba? Valle de la Luna. ¿Está a cuánto más o menos? Ay, no lo sé, pero está a dirección Cabo Polonio. Antes de eso tenemos que vaciar nuestro baño, nuestro WC. Y como este sitio tiene para descargar todo eso, vamos a ir a hacer toda esa parte de la van life. Y después de eso, rumbo para el Valle de la Luna. Bueno, arrancamos ruta de nuevo, pero como les decíamos, tenemos que hacer un poquito de tareas van life, como es cargar un poco de agua y descargar el baño. Así que vamos a ir a eso y les vamos a mostrar cómo lo hacemos. Bueno, vamos a vaciar el poti. En realidad no es un poti, es un baño fijo, pero funciona tipo un poti. Tenemos una puertecita por aquí, abrimos con la llave y de aquí sacamos un tanque. Un poquito duro, que es de 20 litros y ahí llevamos todo. Lo bueno de esto, hacemos así, que vamos para el cole. En La Paloma, en el departamento de Rocha, está este sitio que es el puerto básicamente y tiene este lugar para todos los que estén allí con los motorhomes. Tienen unas duchas que nosotros, bueno, no las necesitamos, pero están ahí. Y tienen también un sitio donde descargar el baño químico y todo eso, que está muy bien, la verdad. Está todo súper tranquilo, hay un chico en la entrada súper amable, súper simpático. Es el que te vende las fichas para las duchitas. Para las duchas, nos ha dicho que costan 37 pesos. Sí. Y te puedes duchar durante 8 minutos. Le hemos preguntado, está abierto hasta las 10 de la noche. La verdad que está súper bien el sitio este. Sí. Y está enfrente de la playa. Ahí tenemos una tapa. Donde dice baños químicos, se levanta y ahí puedes tirarlo. Exacto. Ya, tenemos esto. Mejor no mirar. Volvemos a enroscar, doblar, vacío. Si tenemos una manguera al lado, le solemos dar una duchita. Sí, lo solemos lavar, cada vez que tengo oportunidad lo lavo con lejía o lo que sea y desinfectarlo un poquito. En esta ocasión no tenemos, pero bueno, más adelante seguro que hay siempre algún lugar para eso. Bueno, después de haber descargado el poti, ahora toca poner combustible. Y vamos a poner combustible aquí en una... ¿Esta qué es? ¿Sancap? Sí.
todo esto es lo que tenemos que hacer antes de salir a ningún sitio. Tenemos que vaciar el agua, tenemos que cargar agua y tenemos que poner combustible. Bueno, ahora después de cargar combustible nos vinimos hasta otro punto que había un poquito más adelante, que nos había dicho el chico de la estación de servicio, que es un punto de la OCE, que es la compañía del agua de aquí de Uruguay. Y aquí tenemos un grifo donde vamos a cargar el agua. Y ya después de esto estaríamos listos para seguir el viaje hacia el Valle de la Luna. Ya de paso vamos a aprovechar y vamos a llenar otro bidoncito que tenemos ahí de agua, otra garrafa. Todo el agua que podáis llevar siempre en viaje, bienvenida sea. Bueno, ahora sí, con todo cargado y todo descargado, ahora sí le metemos mano a la ruta. Bueno, llegamos a un sitio para parar a comer primero, así que hemos sacado la sillita. Uy, casi se la da en la boca. Hemos sacado la sillita y nos vamos a ir a la playa, que tiene buena pinta este lugar. Estamos aquí en el medio de la nada. Estamos cerca del Valle de la Luna, que vamos a ir a visitar ahora en un poquito, pero primero toca la hora de comer. Y miren la diferencia de los platos. Adivinen cuál es el de José y cuál es el de Vane. Está clarísimo. La comida es la misma, solo que, bueno, uno está todo mezclado y otro está todo separado. Yo soy esta. Es evidente. Yo soy el que intenta ser ordenado. Sí, lo intenta. Vanessa ni lo disimula. Vanessa ni lo disimula. Que vamos a ir a esta playa que pone peligro, playa oceánica sin guardavidas. ¿Será tan peligrosa como dice? No lo sé. Vamos para allá. El camino promete. Pasamos por aquí, se ve que en temporada. Sí, se ve que en temporada hacen clases de yoga. El caminito es muy bonito. Que lo cuida la gente del lugar, porque hay carteles diciendo no dejes tu basura o agarra esta latita para poner tu cenicero. ¿Hasta dónde vamos? Ahí en medio del clarito ese. La playa es enorme. Increíble la playa, lo grande que son. Me encantan este tipo de lugares. Yo creo que sí, nos quedaríamos aquí al solcito, pues está fresco. O ahí, que por ahí nos tapa un poco la duna. Venga, va. Encontrar el lugar perfecto tampoco es fácil, ¿eh? Yo creo que aquí... existe el lugar perfecto, es lo más parecido al perfecto. Exacto. Para eso está la gloria. No, y aparte hay paz, porque no hay nadie. El mar se ve de un color azul increíble. El sol, aunque parece que hay mucho sol, no pega tanto. Así que nada. Yo creo que además después de la comida voy a volar el dron por aquí porque creo que van a ser unas muy buenas tomas. Sí, pueden quedar muy buenas. Yo creo que sí.
Bueno, como le estábamos diciendo, nos íbamos para el Valle de la Luna, o eso es lo que queríamos mostrarle en este vídeo, pero desafortunadamente han pasado cosas y no vamos a poder mostrárselas. Sí que fuimos al Valle de la Luna, nos encantó el Valle de la Luna, la verdad que fue un sitio único y especial. Sí, la verdad que de los lugares que le teníamos muchísimas ganas en Uruguay era el Valle de la Luna, queríamos mostrarlo, aparte no lo habíamos visto en ningún otro viajero, así que queríamos ir a inspeccionarlo, nos encantó. Pero no podemos mostrárselo. ¿Por qué? Pues no vamos a poder mostrárselo ni ese ni los siguientes puntos, porque lo peor que le podía pasar a alguien que crea contenido en las redes nos ha pasado a nosotros. Esto que está aquí, para el que no sepa lo que es un disco duro, es el disco duro de nuestro ordenador, de uno de ellos, y desafortunadamente decidió morir con todas las carpetas y todos los vídeos que teníamos grabados de todo el mes. Teníamos grabado aquí el Valle de la Luna, teníamos grabado balizas, teníamos grabado Cabo Polonio, Aigua, Salto de Penitente, Villa Serrana. Bueno, hemos recorrido muchísimos lugares que ustedes nos habían recomendado, que les agradecemos un montón porque han sido increíbles, pero hemos perdido un mes de trabajo. Sí, desafortunadamente ha sido un mes entero en el que hemos estado grabando día y noche y la verdad es que es una pena. En este momento estábamos que nos iba a dar un infarto cuando nos dimos cuenta de que no podíamos recuperar los datos. Lo hemos intentado. Bueno, tú has intentado con programadores y con gente que entiende de este tema, que te han ayudado también en una empresa, en todos lados, y no hemos podido, incluso hasta la compu ha muerto. Sí, la computadora ha muerto el disco duro, ha muerto todo. ¿Qué vamos a hacerle? Estas cosas pasan. Nosotros intentamos de tener las máximas copias de seguridad posible, pero justo fue que necesitábamos vaciar las tarjetas de memoria, lo vaciamos al disco duro y de ahí nosotros organizamos todo. Y justo cuando estaba organizando esas carpetas para dividir el material, el disco duro paró de trabajar y ahí se perdió todo. Hay otra parte que no hemos perdido, que ha sido lo que estáis viendo hasta ahora en este vídeo, y las tomas de dron. Las tomas de dron suelen ir en otra carpeta, en otro disco duro diferente, que siempre los tengo ahí divididos. Entonces eso es lo único que ha quedado de esos lugares. Bueno, y nuestro recuerdo, ¿no? Y nuestros recuerdos, que claro, han quedado en la memoria y en el corazón. Y sí, la verdad que ha sido una ruta por la costa uruguaya increíble, y por el interior, porque bueno, como le estábamos diciendo, fuimos a Villa Serrana, Salto del Penitente, Aigua. Es que aparte fueron todos lugares hermosos, habían quedado tomas increíbles, habíamos compartido con otros viajeros, sí. Teníamos muchísimo para mostrarles y para contarles. Pasó esto y no podemos hacerlo. Igualmente, gracias a todos los que compartieron con nosotros esos días, semanas, porque la pasamos increíble y hay algunas fotos, pero muy poquitas, y las tomas de dron, que bueno, eso sí lo encontramos. Exacto. Bueno, normalmente nosotros no solemos insistir mucho. En este caso vamos a hacer una excepción y vamos a pedir ayuda a vosotros, a nuestra comunidad, a aquellos que nos seguís día a día y a aquellos que os estáis sumando nuevos también, obvio. Para pediros que por favor, más que nunca, nos dejéis un like, un comentario y nos compartáis el vídeo lo máximo posible para contrarrestar un poquito todo este mes de trabajo que hemos perdido. Todo ese mes de trabajo que no vamos a poder subir a YouTube y que no vamos a poder contar como horas de visualización. Así que os pedimos por favor encarecidamente que dejéis ese comentario, ese like, y así el algoritmo nos ayuda y a ver si tenemos un poquito más de vista y podemos empezar el año con el mejor pie posible. Sí. Bueno, ya de paso aprovechar este vídeo para desearles un feliz año nuevo, un feliz 2024. Esperamos que todos vuestros proyectos se cumplan, al igual que los nuestros. Que si tenéis ese proyectito por ahí pendiente, le empezáis a meter ya un poquito de pilas y caña, que hay que levantarlo y hay que hacer lo que le pide a uno el cuerpo. Y bueno, queremos regalarles las imágenes de dron que nos han quedado, un recopilatorio. Voy a intentar hacer lo mejor posible con lo que tengo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser el Cerro Arequita. Porque el Cerro Arequita se grabó en otro momento diferente, cuando ya los datos habían sido sacados y tal. Por eso tuvimos que sacarlo, que había que hacer espacio para el Cerro Arequita. Y la subida al Cerro Arequita fue épica. Épica, intensa, pura aventura. Así que no se lo pierdan en el próximo video. Pero antes les dejamos estas imágenes de dron. Chao, gente.